Nutrición. Y yo les confieso que en mi desayuno nunca falta mi pancito con mantequilla y a veces también mi pancito con margarina. La verdad es que yo no reconozco mucho las diferencias entre estos productos. Por eso vamos a escuchar con mucha atención a Sara Abu Sabah y nuestra secuencia de nutrición. Sara, por favor, explícanos. Gracias, Jorge, Noemí, y a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Es claro lo que tú dices. La gran mayoría de personas no identifica las diferencias entre estos dos tipos de grasa porque en apariencia son muy similares, en color, en textura, incluso en sabor. Uno podría confundirlas y no saber que una es muy distinta a la otra. Hay que recordar que la mantequilla es un alimento natural que se puede producir y se sigue elaborando de forma artesanal en muchos hogares en nuestro país al obtener justamente la nata de la leche que se extrae directamente de la vaca, ¿no? Esta nata, esta leche que pasa luego primero por un proceso de calentamiento, por ejemplo, se va formando una película que va subiendo, que es justamente grasa de la leche, y esta película gruesa, una vez que se recoge, se bate y lo que obtenemos como resultado es la mantequilla, es decir, es grasa de leche que está en una consistencia emulsionada físicamente por justamente ese mecanismo que utilizamos. Pero la margarina es algo totalmente distinto y ahí hay que dar un poquito de la historia. De hecho, esta se crea por un químico francés hace el año 1869 por un concurso que hace Napoleón III, ese último emperador, justamente para poder encontrar un reemplazo de la mantequilla que tenga dos características, tres en realidad, que sea más accesible a los bolsillos de las personas, número dos, que tenga un mayor tiempo de vida y número tres, que no tenga, digamos, este tema de la grasa, del colesterol, que es algo que se va fomentando un poco más adelante, ¿no? Los problemas de lo dañino que pudiera ser un exceso de colesterol en la vida de las personas va apareciendo más adelante. Pero esas son las tres razones por las cuales se crea este nuevo producto. Un producto que nace de una grasa de origen vegetal, esa es la primera diferencia, y que esta se le va... Al pensar la mayoría de personas de que esto es una grasa vegetal, uno dice, bueno, ok, si la grasa de la leche es una grasa saturada, entonces la grasa vegetal es una grasa insaturada y por tanto es mejor. Es por eso que aquí les hemos preparado un pequeño cuadrito para que ustedes empiecen a observar algunas de las diferencias en cuanto al contenido nutricional. En el lado de la derecha de la pantalla tenemos ahí la margarina y hacia el lado izquierdo de la pantalla, para quienes están en nuestra viendo la televisión, se pueden dar cuenta de las diferencias entre una y otra. Y se van a dar cuenta que en cuanto a calorías es bastante similar el aporte de una y de otra. Es decir, las dos me van a aportar la misma cantidad de calorías, me van a engordar lo mismo si es que yo tengo excesos. Y se van a dar cuenta también que en cuanto a la grasa total, 85% una, que es la margarina, versus 81% en el caso de la mantequilla. Pero si vemos más abajo, ahí empieza a tener la primera diferencia. La mantequilla tiene grasa saturada y la margarina, que inicialmente pensamos que es una grasa insaturada por ser vegetal, también tiene una cantidad similar de grasa saturada. ¿Por qué? Porque en el proceso para obtener esta emulsión de esta grasa que se suele mezclar con agua, pasa por una transformación química y esa grasa que inicialmente es insaturada se transforma en saturada y con una concentración importante de grasa trans, que al inicio, cuando se crea la margarina, se pensaba que como esta no tiene colesterol, a diferencia de la mantequilla que sí la contiene, uno diría, ok, es más sano, pero con el tiempo se descubre que la grasa trans es una grasa que hace daño a la salud de las personas y que está asociada justamente con los procesos oxidativos en las células que a largo plazo, sumado con otros factores, puede generar enfermedades degenerativas en el cuerpo, como por ejemplo algunos tipos de cáncer. Esto no significa que si yo como margarina me va a dar cáncer, ojo, significa que yo estoy sumando factores que en su conjunto van a contribuir con el desenlace de una enfermedad no deseada. Y lo mismo podría pasar con la margarina en la medida que es alta en colesterol. Si yo consumo un exceso de mantequilla que tiene bastante colesterol y que además tiene un buen aporte de calorías, esto va a contribuir con mi ganancia de peso. Y la ganancia de peso en el tiempo
también genera problemas a la salud, como por ejemplo factor de riesgo para hacer también problemas oncológicos. ¿Cómo lo ven hasta ahí, Jorge y Noemí? Sara, ¿Se van convenciendo con una con otra? Mirando. ¿O cómo? Sí. Está bien la postura de Fernando este que... he estado hablando ayer. Ya, cuéntame. Cuéntanos, porque esta inquietud que Sí, tienes porque probablemente tenía que ver sea de varios. las opciones para la lonchera, por ejemplo, ¿no? Y decía, a ver, mantequilla y margarina, cuesta menos, cuesta más barato, pero lo que yo sabía era que sí, la margarina hace daño y la mantequilla no, pero no sabía a exactitud como nos estás contando ahora, Sara. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo identifico si realmente me están vendiendo mantequilla? ¿Cómo puedo saber si no soy estafada? Excelente pregunta. Hay que leer las etiquetas. Cuando ustedes observen la etiqueta, de hecho, una tiene que estar claramente identificada como mantequilla y la otra como margarina, como nombre del producto o la descripción de la naturaleza real de ese producto, pero además tenemos que leer los ingredientes. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, que la margarina puede estar hecha de aceite de soya, de girasol, de otro tipo de aceites, puede tener agua, incluso podría tener algo de leche y podría estar enriquecida igualmente con vitamina A o con vitamina D, pero la grasa trans sigue presente en la cuota de esta margarina, mientras que la leche van a encontrar que sus ingredientes principalmente son leche. Ahora, hay que tener en cuenta también que la industria, tanto la margarina como la mantequilla, le agrega aditivos alimentarios para conservar ambas por más tiempo y además pueden estar fortificadas o enriquecidas o tener incluso saborizantes. Si tenemos la oportunidad de tener mantequilla de forma artesanal, con menos aditivos y sabores, sería mucho mejor. Pero algo, Noemí, que es bien importante, y esa es una frase que me encantaría que la tengan presente todos los peruanos. Y escuchen bien, en la dosis está el veneno. ¿Qué significa esto? Si yo entiendo que la mantequilla tiene una cantidad importante de colesterol y bastantes calorías, y si yo consumo en exceso me va a hacer daño, entonces me voy a la normal. ¿Cuánto podría ser una dosis de consumo, digamos, promedio, que no me generaría un problema? Entre 1 o 2 cucharaditas, 2 a 3 veces por semana. Sin embargo, la mantequilla o incluso la margarina muchas veces se utiliza para la cocción de alimentos, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta o sumarlo en nuestro conteo de lo que estamos consumiendo. Para terminar, Sara, ¿cuánto sería lo ideal? ¿Cómo no nos excedemos? Por ejemplo, tengo un pan, 2 panes al día con margarina o con mantequilla, que es la forma más usual de consumirla. No es un alimento que debe consumirse todos los días. Entre mantequilla y margarina, la mantequilla es un mejor alimento, tiene vitamina A, tiene vitamina D. La margarina, por sus grasas trans, suele no ser la mejor opción. Sin embargo, si yo voy a consumir entre 1 y 2 cucharitas, debería ser el límite y no exceder las 2 veces por semana, preferentemente usando mantequilla. Muy bien, Sara Busabay, nuestra secuencia de nutrición. Actualizamos la información, aprovechamos para tomarnos un cafecito y un pan con margarina. ¿Qué te parece, Sara Busabay? ¿Con mantequilla? Opto por mantequilla. Con mantequilla, no hay problema. Retornamos con más aquí en Encendidos y en RPP. Si bien es cierto, podría ser un poco más saludable la mantequilla, pero nunca hay que excedernos. En ese sentido, Sara, te quería consultar. A veces usamos la mantequilla para la elaboración, digamos, de purés, para hacer algunos postrecitos en la casa. ¿Es recomendable hacerlo? ¿En qué o de qué forma podemos comer o es más saludable consumir la mantequilla? Es muy buena tu pregunta, Noemí. De hecho, la mantequilla va a ser una mejor opción en relación o en comparación con la margarina. Si bien la margarina es más accesible porque es menos costosa, la mantequilla desde el punto de vista nutricional es más nutritiva y es más segura para la salud. Pero siempre un exceso va a generar problemas. Entonces, ahí tenemos que mirar un poco hacia el interior. Yo puedo utilizar la mantequilla para preparar un postre casero, para preparar un puré de papas, por ejemplo, o para diferentes preparaciones, y va a ser parte de las grasas que están, digamos, constituidas dentro de mi dieta en su conjunto, pero es la cantidad lo que tenemos que cuidar. Hay personas que les gusta usar muchísima mantequilla y ese exceso es el problema. Pero como decía
minutos antes. Si estamos hablando, por ejemplo, una dosis recomendada, una cantidad recomendada de mantequilla, en este caso, es una cucharadita, que es más o menos unos 8 gramos de mantequilla, es decir, una cucharadita al ras que tranquilamente puede llenar, por ejemplo, un pan francés que voy a utilizar de pronto eventualmente en la mañana. Y este consumo no debería excederse de las 2 veces por semana. Ahora, si yo además voy a utilizar mantequilla para una preparación como un puré, entonces ese día yo no le pongo mantequilla a mi desayuno porque ya la voy a incluir en ese puré. Y ese puré, la cantidad que voy a utilizar depende o va a estar en relación de la preparación, pero también del número de personas que van a consumir ese puré finalmente, ¿no? Si yo utilizo, por ejemplo, una cucharadita para 4 personas, lo que me toca finalmente en el plato es una cantidad pequeña. Yo podría, digamos, subir las cantidades porque lo voy a distribuir entre 4 personas, ¿no? Entonces, más o menos es ahí la idea. Ahora, hay que tener en cuenta también que no vamos a satanizar los insumos, pero sí hay que poner esto en la mesa, porque de acuerdo a CPI, que es una encuestadora, dentro de los productos lácteos que se consume, en primer lugar o el más consumido a nivel nacional es la leche evaporada, pero el segundo lugar lo tiene la margarina. El 74% a nivel nacional consume margarina y la mantequilla está en el 4º lugar. Entonces, digamos, hay que empezar a cambiar un poquito esos hábitos. No quiere decir que jamás podemos consumir margarina, pero si yo tengo que cuidar mi salud, si yo soy paciente de riesgo incluso y necesito utilizar una de estas grasas, sería preferible optar por la mantequilla y no tanto por la margarina. Entonces podemos entender, Sara, que no es conveniente todos los días comer un pan con margarina o con mantequilla o hasta 2 o 3, ¿no? Como muchas veces se suele hacer en el desayuno. Correcto, por 2 motivos, porque probablemente esté excediendo la cantidad de grasa que mi cuerpo necesita y en segundo lugar porque además yo necesito variar lo que voy a incluir en mis desayunos, ¿no? Tenemos opciones de otros tipos de grasa que son muy buenas, por ejemplo, la palta, por ejemplo, las aceitunas, que serían opciones bastante más saludables y que, digamos, van a beneficiar la salud indistintamente de la cantidad de calorías que éstas pudieran tener, ¿no? Bueno, dicen por ahí que en la variación está el gusto, ¿no? Así que Totalmente. hay que variar entonces el relleno para el pan en el desayuno. Gracias, Sara. Solamente, Jorge, algo que quisiera precisar, porque aquellas personas que compran, por ejemplo, aceitunas empaquetadas, van a encontrarse con el octógono de alto en grasa saturada. Pero justamente ahí tiene que ver un poco el meollo del asunto. Estos octógonos, cuando estamos hablando de alimentos naturales, no procesados, no deberían preocuparnos, pero siempre igual, como reitero, en la dosis está el veneno. No me puedo comer pues medio kilo de aceitunas. Unas 8 unidades podría ser una cantidad suficiente, prudente, a pesar de esa grasa saturada que puede contener. Muy bien, gracias, Sara Busabá. Ya me dio hambre. Ya me dio hambre, quiero tomar mi segundo desayuno, Sara Busabá. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Aceituna. Perfecto. Pan con aceituna esta mañana. ¿Aceituna? No, pues ya ahí tengo que variar, si no Sara Busabá me jala las orejas. Me parece muy bien, estamos aprendiendo, es un gran avance, me da mucho gusto. 10:45, amigos, volvemos con más, esto es Encendidos en RPP, la voz de todo el Perú.